Bueno, les doy la bienvenida, les agradezco a todos por acompañarnos hoy 18 de mayo. Eh, Perfecto, bienvenidos a todos. Yo los voy a estar aquí leyendo, igual por el chat, las preguntas que vayan presentándose. Igual de esta masterclass, ¿no? Vamos a empezar partiendo del título, ¿no? De la masterclass. Sí, sí, yo les invito igual a todos a que hagamos esto lo más participativo posible. Yo voy a estar acá haciendo un pequeño recorrido de la mañana de hoy con el psicodrama, ¿no? Y con la historia, y partiendo principalmente de la historia de Moreno, hoy justamente 18 de mayo, que les comentaba la fecha, hace 134 años ya que estaríamos conmemorando el natalicio de Jacobo Levi Moreno, de Jacob Levi Moreno, que fue el fundador, el padre del psicodrama. Y Jacob Leigh Moreno fallece posteriormente, ¿no? Es curioso y quiero partir un poquito de esta fecha del natalicio y la fecha de la muerte de Moreno. Es curioso que Moreno fallece a sus 85 años, 4 días previos a su cumpleaños. Fallece un 14 de mayo. En el año 1974, a sus 85 años, fallece Jacobo Leigh Moreno, creador del psicodrama. Bueno, hoy quisiera validar así en el chat, un mensajito, las personas, las que muchas personas que veo acá, muchas personas conocidas. Saludo por acá también a las personas que veo aquí conocidas. Sin embargo, me gustaría validar un poco de las personas que están hoy en la masterclass, quienes no han tenido ni un solo acercamiento al psicodrama. Me hacen una señita con una manito, señita allí por el chat. Las personas que no han tenido nunca un acercamiento al psicodrama, bien sea desde el conocimiento teórico, bien sea desde la práctica o de la vivencia. Yo por aquí lo estoy leyendo, una señita con su mano. Las personas que no han tenido hasta ahora ningún acercamiento con el psicodrama, que no conocen nada. Si no hay manitos levantadas, asumo que, bueno, perfecto, sí. Uno, dos, tenemos aquí a Mairovis, Víctor, Elizabeth, perfecto. Tenemos tres, de resto entonces conocemos el psicodrama. Entonces igual la idea de esta masterclass para hacer honor al creador del psicodrama es un poco también partiendo de esta historia y entendiendo esos inicios, darle una mirada hoy un poco. Víctor, por acá levantó la mano, Víctor Montilla. Vamos a darle un repaso entonces, como también para los que no hemos tenido ningún acercamiento, pues hoy podamos hacer un acercamiento también amigable al psicodrama, podemos entender un poco de su historia, hoy por hoy, qué es realmente el psicodrama y qué es una experiencia psicodramática, estos alcances desde lo psicoterapéutico, en lo personal también. Eh, Parto un poquito antes de arrancar. Yo no escuché a Denis, creo que en ese momento me desconecté, no escuché la presentación, pero les comento un poco de mí. Soy Elías Márquez, soy psicólogo. Mi experiencia, mi historia con el psicodrama inició ya hace unos 12 años, aproximadamente 12 13 años, por allá en el 2012 más o menos. Tuve yo mi primer encuentro o mi primera experiencia formativa, psicodrama, y desde entonces, bueno, me he quedado acá reencontrándome todos los días en lo personal y en mis espacios profesionales. Entonces, bueno, partiendo un poco nuevamente para reconocer a Moreno. Moreno, el creador del psicodrama, fue un médico psiquiatra formado en Viena. Moreno nace eh, en la ciudad de Bucarest, en Rumania, de origen judíos. Poco para entender también este contexto, Moreno también de un padre comerciante que viajaba constantemente, lo que enriqueció de alguna forma la experiencia de la niñez de Moreno en una multiplicidad de experiencias culturales, de conocimientos, pues también que enriquecieron también su vida y su manera de pensar. Ya para los años del año 1909, hablando que el psicograma no es algo nuevo, aunque no para los que
conocen el psicodrama tiene una data bastante larga. El psicodrama ya para el año 1909, 1917, entre esos años ya Moreno se encontraba estudiando medicina en Viena. Estamos hablando de una época donde los que conocemos el psicoanálisis, pues ya estaba bastante bien instaurado el psicoanálisis en esa época. Y hoy vamos a entender un poquito también esa postura o esa mirada que Moreno también le daba al psicoanálisis, esas diferencias que tal vez se presentaban en ese momento que Moreno las deja bastante claras en uno de sus enunciados que él escribe en algún momento. Sí, bueno, yo tengo por aquí una pequeña estructura para darles hoy esta clase, eh, iniciando un poco con el psicodrama, ¿no? Y definiendo de punto de partida hoy el psicodrama Moreno. Moreno definía el psicodrama como un método, como una metodología para profundizar o para sondear en el alma humana a través de la acción. ¿Ok? Cuando hablamos, esta definición es bastante importante, se escucha romántica, ¿no? Moreno tiene una personalidad bastante romantizada, ¿no? De su manera de hablar. Sin embargo, Moreno, cuando habla de psicodrama, especifica que es una metodología y hago énfasis en este término, en esta palabra, metodología, porque cuando buscamos, ¿no? O pudiésemos profundizar en buscar un poco más acerca del psicodrama, nos encontramos con muchas imprecisiones que existen sobre el psicodrama. Imprecisiones, por ejemplo, como en la APA. En la APA, el psicodrama lo enuncian como una técnica y limitan bastante la definición acerca de lo que es el psicograma. Y siendo una metodología, abarca mucho más que la técnica. Siendo una metodología, el psicodrama abarca un campo teórico bastante nutritivo, bastante profundo, abarca una filosofía, abarca una infinidad, una multiplicidad de técnicas pues, que hacen el trabajo que se puede hacer con el psicograma. Y fíjense, porque muchos vemos el psicograma solamente como un modelo psicoterapéutico, y sin embargo, el psicodrama no se puede encasillar solamente en un modelo psicoterapéutico, sino que también tiene un amplio abanico de posibilidades en la praxis psicoterapéutica, por supuesto, en la praxis educativa, en lo social, la sociología toma la sociometría, que también es una gran parte de lo que es el psicodrama o los componentes teóricos del psicodrama. Partiendo entonces acá, ¿no? Y quiero aquí como ir deconstruyendo un poco el término. Yo siempre cuando hablo del psicodrama y cuando empiezo cuando me voy al terreno terapéutico, vamos a empezar desde allí, en el terreno terapéutico, si no vamos a lo psicoterapéutico, yo siempre digo, eh, ¿qué es la psicoterapia, no? Si partimos de esa pregunta también. La psicoterapia es un proceso, es una metodología que permite acompañar al paciente desde en sus angustias, en su pesar emocional, en su pesar psicológico, ¿no? ¿Y qué diferencia el psicodrama o qué tienen, primero empezaría con la pregunta, ¿qué tienen en común el psicodrama con otras psicoterapias? Pues justamente desde lo terapéutico tiene el objetivo de hacer este acompañamiento, de profundizar en la psique, ¿ok? Siempre hablo mucho de la palabra enfoques, porque a veces también incluimos el psicodrama como un enfoque psicoterapéutico. Algunos lo incluimos en el humanismo por sus semejanzas, ¿no? Con el universo teórico y lo que estudia, igual en lo que profundiza el psicodrama. En el caso de los enfoques, yo siempre digo, cuando hablamos de la palabra enfoque, ¿no? Enfoque decimos de una manera de mirar, ¿no? Y de acuerdo a esta manera en que miramos, porque enfoco algo, yo miro algo, y de acuerdo en esta manera que yo miro, que yo veo algo, partiendo de esa mirada, yo le doy un entendimiento a la psique o a esto que estoy observando en la psique, en el caso de la psicoterapia, y pues la mirada que le da el psicodrama es lo que permite que el psicodrama tenga digamos, esa manera de accionar. ¿Okay? Em, Cuando hablamos de enfoques terapéuticos, tenemos como ese objetivo el acompañamiento en la psique. ¿Cómo acompañamos en psicoterapia
paciente. Acompañamos al paciente eh, a través de lo que nos brinda desde las diferentes manifestaciones de la psique. Así, quiero partir un poco de acá, ¿no? Las manifestaciones de la psique, ¿cuáles podrían ser desde los diferentes modelos? Pudiésemos decir desde el psicoanálisis, por ejemplo, otro modelo terapéutico, una manifestación de la psique al cual el psicoanálisis le da mirada o le da atención es al inconsciente, ¿no? Y cómo se manifiesta el inconsciente. Y a partir de esa manifestación hace su abordaje. De pronto, otro modelo, el modelo cognitivo, ¿no? Los cognitivistas hacen más énfasis o le ponen mayor atención a los pensamientos y a partir de la manifestación que es el pensamiento, pues hace su abordaje. En el psicodrama, si nos hacemos la pregunta, a qué le pone atención el psicodrama? Justamente hay muchos elementos, pero me gustaría poner como primer elemento el rol, ¿no? El rol y la acción, ¿no? Vuelvo a la definición del psicodrama. El psicodrama es una metodología que permite profundizar en el alma humana a través de la acción, ¿ok? Estamos tomando la acción o la experiencia humana para poner ese punto de referencia y en lo que, cómo vamos a hacer el trabajo de abordaje del psicodrama. Pongo el rol como un elemento clave, porque si nos vamos al psicodrama y las personas que no entendemos, que no conocemos el psicodrama, podemos, podemos conectar el psicodrama con lo teatral. ¿Ok? Sí, y es importante también hacer como ciertas aclaraciones. El psicodrama es un modelo pues, que toma mucho, prestado en terminología, en, en esencia de muchos aspectos del teatro, pero no del teatro que conocemos hoy día, un teatro tradicional, un teatro de entretenimiento, sino que Moreno cuando toma muchos aspectos del teatro, toma muchos aspectos del teatro griego. Si conocemos del teatro griego, vemos que el teatro griego era un teatro que estaba prestado, que estaba puesto para ser un, un activador, un amplificador de lo social, de lo comunitario en la antigua Grecia. Entendíamos que en el teatro lo que se representaba, en ese teatro griego, se representaban de alguna forma las angustias del griego, los aspectos políticos, los aspectos sociales, se representaban los dioses, que de alguna forma era esta creencia que impregnaba la Grecia de ese momento. ¿Sí? Había entretenimiento, pero realmente había muchas cosas más puestas allí, ¿no? Por acá Víctor comenta, no, era su entretenimiento, sí. El teatro era entretenimiento, pero tenía muchas cosas más. ¿Okay? El teatro también era un lugar donde se colocaba lo social, donde se colocaba lo político, donde se colocaba y se representaba lo que le acontecía también al griego. Ese es el aspecto del teatro eh, que realmente toma Moreno del teatro griego. ¿Okay? Este espacio que permite representar los aspectos de la vida. ¿Okay? Este teatro como espacio amplificador de los aspectos de la vida, que permite mirar la vida desde diferentes lugares, de diferentes miradas. ¿Okay? Moreno toma de ese teatro y cuando inicia Moreno, incluso por Moreno, el nacimiento del psicodrama data, dicho por el mismo Moreno, el 1 de abril del año 1921. Esa es la fecha en la que Moreno dice o expresa, ¿no? El nacimiento del psicodrama y que fue una de las primeras experiencias públicas que se presentaron sobre el psicodrama un poco para entrar en contexto, ¿no? En esa época era una época de Viena, una época donde estaban pues, saliendo de periodo de guerra, donde una Viena que había quedado bajo bajo una figura o que tenía una experiencia con figuras de gobernanza, un rey y emperadores, y en ese momento no había esa figura, y estaba en una Viena como en transición. Esa Viena, imagínense esa Viena en contexto, una Viena bastante conservadora, una Viena con movimientos políticos bastante marcados en ese momento, con personas con muchas cosas por decir. Y llega este señor, ¿no? Llega Jacobo Levi Moreno y hace una invitación a una obra de teatro, en un famoso teatro de Viena que era el Comedian House. El Comedian House abarcaba, incluso se presentó ante más de 1.000 personas, más de 1.000 personas acudieron a esta presentación
Y lo interesante de esto es que cuando se abre el telón, lo único que hay en el escenario es una silla afelpada, color vino tinto, con bordes dorados, con una corona, ¿no? Una silla vacía eh, con estas características que se asemejaban a la silla de un rey o a la silla de un emperador. Hay varias versiones, a mí me gusta la que plantea la versión de que Moreno estaba vestido de bufón, una figura bastante simbólica. El bufón es el único personaje que puede de alguna forma interactuar con el rey y hacer mofa, burlarse del rey sin que le corten la cabeza, porque ese es su trabajo, ese es el rol del bufón. Y bueno, pues hace Moreno la invitación a que cualquier persona del público, de esos mil espectadores, podían sentarse en esta silla del rey, que estaba allí puesta en el escenario, una silla pues que representaba muchísimo para esta sociedad de Viena, en la cual estaban pasando por este proceso de transición. Yo siempre cuento acá desde la expectativa a veces, cuando la historia, a veces las personas tienen la expectativa de que tuvo un final feliz, pero bueno, en este caso no hubo un logro, pero las personas no subieron. Incluso en las prensas de Viena, en momentos, fue bastante criticado Moreno. Eso no tuvo un final feliz. Esa primera propuesta del psicograma, pero marca un hito, marca un momento importante para el psicograma y para lo que Moreno planteaba. Y era el psicograma también como un modelo o como un espacio que proponía un escenario para poder demostrar situaciones importantes que acontecían en ese momento en lo social. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo el alcance del psicograma también tiene un alcance profundamente social. A ver si se escucha bien, se provoca el audífono. Corrobórenme, porfa, si me siguen escuchando. Háganme una señita. Avísenme por el chat si me escuchan todavía. Perfecto. Entonces me voy a soltar los manos libres. Perfecto. Entonces, fíjense cómo el alcance del psicodrama, o mejor dicho, cómo en los inicios del psicodrama no empezó de lo terapéutico, no empezó de lo más pequeño, sino de lo más macro. Dicho por el mismo Moreno, el psicodrama como psicoterapia es lo último que aparece en la historia del psicodrama, no lo primero. ¿Ok? Moreno parte de muchos lugares en su historia para ir creando esta maravillosa obra o esta metodología digamos, tan bien engranada que tiene el psicodrama. Eh, Partiendo entonces pues de esa fecha, de esa data, entendemos un poco esta propuesta. Moreno nos proponía un método para profundizar no solamente en lo psíquico interno, sino también en lo social, en lo colectivo, en los problemas sociopolíticos, ¿ok? Y al final de su historia es que el psicodrama viene a hacerse un espacio dentro de lo psicoterapéutico, incluso adelantándonos un poco en esa historia, Moreno logra empezar a afianzar su trabajo del psicodrama y sus propuestas son mejor recibidas en Estados Unidos. Moreno, luego de varios años, se muda a Estados Unidos, hacia la ciudad de Bacon, New York, donde realmente empieza a introducir sus trabajos de psicodrama de forma más psicoterapéutica, en hospitales, y crea también su primer instituto de psicodrama. El primer instituto de psicodrama se crea en Estados Unidos, en la ciudad de Bacon, New York. ¿Okay? Regreso un poco a la ciudad de Viena. Moreno empieza, siguiendo la línea del teatro, ¿no? Moreno empieza a generar prácticas del teatro en algo que él llama el el teatro espontáneo o el teatro para la espontaneidad. ¿Ok? Es un teatro en el cual justamente, así como el teatro griego, permitía que las personas pudiesen ver en un espacio teatral un poco esas situaciones que le acontecían en aquel momento. Una de las varias cosas que Moreno hizo, Moreno tenía una técnica que les cuento que le llamaba el periódico viviente. Y el periódico viviente justamente lo que mostraba era un espacio de teatro para la espontaneidad abierto al público, donde los actores partían
representando incluso escenas de las noticias, de estas cosas que acontecían a la Viena de esa época, ¿no? Y a partir de ahí se generaba o se empezaba a generar una experiencia ya más interactiva con el público, con los espectadores, haciéndolos más partícipes de estos teatros. En Latinoamérica tenemos incluso, yo siempre comento que si Moreno fuese sido tal vez latinoamericano y no europeo, fuese tal vez estado más ligado, tal vez no fuese partido del teatro griego, sino de nuestras propias costumbres más ritualescas, ¿no? Que tenemos en Sudamérica. Acá tenemos o tuvimos, ¿no? Nuestros antepasados, chamanes, rituales, pues que era lo que era más cercano y más parecido a lo que se vivía en el teatro de los griegos, ¿no? Y acá en Sudamérica, en Latinoamérica, tenemos, por ejemplo, un teatro muy parecido al Teatro para la Espontaneidad, que es el Teatro del Oprimido. Es un teatro creado por el brasileño eh, Augusto Boal. ¿Okay? Y es un teatro muy parecido, un teatro que permite representar en escena escenas de opresión y el público de alguna forma brinda en esa experiencia, en esa interacción con los actores, con el director de estos teatros, soluciones, ¿no? En el psicodrama, en el teatro espontáneo, pues también se generaban escenas y en esta interacción se lograban resoluciones de estas escenas desde el teatro, donde si bien había una participación, eran actores entrenados los que representaban estas escenas de la sociedad y de las personas que asistían al teatro. ¿Okay? Eh, Seguimos avanzando, entonces fíjense cómo vamos de lo social a este otro punto importante que fue el teatro espontáneo. Y entro ahora en otro momento importante, y estos momentos que les voy mencionando son momentos que el mismo Moreno expresa en sus libros, que son estos momentos importantes que marcaron una pauta o que marcaron un momento significativo en la historia del psicodrama. El, la silla del trono del rey, esto que fue en el Teatro del Comedian House, este momento también en el que aparece o se empiezan a mostrar estas prácticas del teatro para la espontaneidad con la comunidad, con el público de Viena. Y hay dos momentos importantes que dejo para el final, porque a partir de ahí voy a empezar a desarrollar un poco algunos aspectos teóricos del psicodrama para que vayamos entendiendo igual de forma amigable. Yo les voy a ir dando ejemplos para que vayamos comprendiendo estos aspectos teóricos que no son distantes, no son nada distantes a nuestra realidad personal, no son términos complejos. ¿Okay? Moreno, otro momento importante que Moreno plantea, y él dice que en su infancia, y, y esta es una anécdota bastante interesante que Moreno plantea, y nos hace ver de alguna forma también su manera de vista, ¿no? Moreno conecta mucho su biografía o su autobiografía. Incluso hay un libro de autobiográfico, una autobiografía muy metafórica, una autobiografía psicodramática de Moreno, en el que él habla de su vida, ¿no? De su autobiografía de una forma bastante simbólica, bastante metafórica. Moreno cuenta que en su infancia tuvo una experiencia, la podemos ubicar, si quieren investigarlo, en internet aparece como esta experiencia de Moreno con el Dios caído. ¿Okay? Presten atención un poco también, empezamos a incluir un poco estos aspectos de la mirada que tenía Moreno de Dios, de, tenía una mirada muy particular de Dios y de esta mirada también aparecen ciertos aspectos teóricos interesantes. Moreno cuenta que en su infancia él con algunos amiguitos, con algunos niños, y deciden jugar a ser Dios, en el cual Moreno ocupa ese rol, ocupa ese lugar, ese rol de ser Dios, y todos los amiguitos ocupan los lugares de los ángeles. Y empiezan a construir una estructura de sillas, unas encima de otras y una encima de otra, y van apilando una silla encima de otra, para que Moreno, en su rol de Dios en este juego, se subiera hacia arriba y desde allí pues mirara, ¿no? A su creación, a sus ángeles. Y en ese juego, Moreno
subido, ¿no? En las alturas de la silla, de esta pila de sillas, Moreno se cae. ¿Ok? Moreno se cae, si recuerdo bien la historia, se fractura un bracito. Y esto queda como un momento de la vida de Moreno marcado que luego él rescata en su vida adulta, en el momento en el que está creando el psicodrama, y empieza a hablar sobre la figura de Dios y sobre el aspecto de la creación divina, ¿no? Hay dos elementos en el psicodrama, dos elementos teóricos que ahorita vamos a ver más adelante, son muy importantes, que es la creatividad y la espontaneidad. Creo que en el flyer de la masterclass mencionaba, ¿no? Estos dos aspectos, elementos que son importantísimos e imprescindibles en el método, en el modelo del psicodrama. Moreno toma esta experiencia como una experiencia importante y habla sobre la capacidad creadora. ¿Okay? Moreno habla sobre esta cosa, sobre la capacidad creadora, como una capacidad universal, como una capacidad que todos los seres humanos poseemos y que es innata a nosotros desde el momento en que nacemos. Nacemos con la capacidad de crear. Se va desarrollando en la medida que vamos entrando en nuestras diferentes etapas evolutivas, pero nacemos con ella, es algo innato, es algo a lo que Moreno hacía referencia. Y les enlazo esto de la creatividad con la concepción que tenía Moreno de Dios, porque Moreno cuando empieza a hablar de la creatividad, una de las cosas que él menciona, y les voy a hacer la cita textualmente, Moreno una cita sobre la creatividad, y mencionando a Dios, Moreno decía, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, precisamente en eso que más lo define, su capacidad creadora. Moreno decía, y le repito la frase, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, precisamente en lo que más define a Dios, su capacidad creadora, ¿no? Y aquí podemos ver cómo Moreno empieza a deconstruir también la creatividad, partiendo incluso del Génesis, ¿no? En el Génesis, y hace sus, digamos, su crítica, ¿no? A la concepción que se tenía hasta ese momento de la creatividad o la creación como parte de un mismo aspecto, ¿no? Y la creación divina como un aspecto, él hacía la crítica que no era un momento único, ¿no? No era un momento, Dios creó todo en 7 días y se desaparece y deja de crear, ¿no? Moreno en su postura decía, no, la creatividad es algo constante, es algo continuo, es una energía continua, o sea, la creatividad de alguna forma está conectada con la vida, con el movimiento, con el acto, la creatividad es algo que es constante y que no finalizó en el momento en que finaliza la creación. Un acto creativo, pero la creatividad no, es algo que no finaliza. Y Moreno entonces aquí agregaba, los seres humanos somos pequeños dioses, somos dioses caídos, somos pequeños creadores, creadores de nuestra propia vida, creadores de nuestro propio universo, creadores de nuestra realidad, y que todo esto lo vamos desarrollando, lo vamos construyendo en la medida que vamos experimentando las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. La creatividad está ligada al psicodrama desde una concepción en la cual se ve ligada completamente a la vida y al desarrollo de la persona. La creatividad para Moreno es un factor incluso del desarrollo evolutivo, es importante, es imprescindible para el desarrollo y que es para Moreno algo innato. Yo vuelvo en un momento, vuelvo a la creatividad, eh, pero les quiero mencionar este otro momento de la historia que para Moreno es importante, y Moreno cuenta, ¿no? Que en sus experiencias iniciales, Moreno también como muy buen investigador social, médico psiquiatra, pero que estaba muy conectado con la sociología. En muchos lugares, en muchos libros lo van a conseguir a Moreno identificado como psiquiatra, pero también como psicosociólogo, como sociólogo, como un pedagogo, un educador. Y Moreno en este caso, en que les comento esta anécdota, ¿no? Como buen investigador, Moreno comenta en sus experiencias, él iba a los parques de Viena, cerca de los parques de Viena, los parques infantiles, y él en muchas ocasiones incluso se iba disfrazado. Moreno se iba disfrazado de mago, se iba disfrazado de diferentes maneras,
y se iba a los parques donde estaban los niños jugando, observaba a los niños, observaba cómo los niños jugaban, ¿no? Pero también incluso se involucraba con ellos desde estos roles como más mágicos. Yo siempre cuento el chiste, ¿no? Imagínense en la época actual eh, que hiciéramos eso, ¿no? Que yo me fuese hoy ahorita vestido de mago a un parque, ¿no? Sería como, hasta rechazo en algún momento, mira, este hombre desconocido que viene disfrazado. Pero bueno, es algo que Moreno hacía en su momento, y en una época más conservadora, pues evidentemente seguramente se formaban situaciones un poco incómodas en esas observaciones, pero es una experiencia en la que Moreno resalta la importancia del juego infantil, la importancia del juego infantil como un elemento clave, importante también para la construcción del psicodrama. Yo aquí resalto que aprovecho de tomar que no solamente para el modelo del psicodrama el juego infantil es importante, muchos otros modelos también psicodinámicos, psicoanalíticos, utilizan el juego como un aspecto para poder hacer el abordaje psicoterapéutico de los niños. Y fíjense aquí hago como este paréntesis del juego, ¿no? El juego como este espacio o lo que el juego representa para el niño, ¿no? El juego representa para el niño y no solamente en el aspecto terapéutico, sino en el aspecto de la vida misma del niño, en la vida del niño, en su desarrollo, en su experiencia. El juego representa, y repito la palabra experiencia, representa una experiencia en la que el niño puede vincularse con las situaciones externas a él, se vincula desde el juego para poder comprender, para poder mirar, para poder entender, para poder elaborar sus conocimientos, la comprensión de estas situaciones externas, él las vive y él se vincula a través del juego. Y es una forma en la cual el niño se acerca a todos estos aspectos muchas veces de la vida adulta desde su lugar seguro. Voy a resaltar esta palabra, ¿no? La voy a retomar luego. El juego como ese lugar seguro, como ese lugar donde tengo el control para poder acercarme a estas situaciones que me pueden generar ansiedad, que quiero comprender, que quiero darles una mirada sin sentirme, sin llegar a un nivel de ansiedad, sin que esto, porque al final soy yo el que tengo el control, como niño, el control del juego. Y además de esto, el juego también es un espacio que se vivencia o que normalmente se experimenta o se enriquece en grupos. El niño juega con otros niños, ¿ok? Y aquí voy un poco también a esta mirada de la infancia, ¿a qué juegan los niños, no? ¿Qué hace el niño cuando juega? El niño juega a ser papá, el niño juega a ser mamá, juega a ser policía y malandro, juega a casarse, juega a ser maestro, yo aquí tengo una anécdota, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, por allá creo que por el 2016, 2017, ¿no? En esta época donde estaban, ¿no? Las colitas que la gente se hace esas colas largas a veces para poder conseguir productos, para poder comprar productos. Y yo tenía un grupo de niños, un grupo terapéutico con niños, y en su receso yo veo que todos están haciendo una cola larguísima, ¿no? Y nosotros pensamos, yo junto con mi otra facilitadora, buscando qué será, será que se dañó el baño, qué estará pasando. Y cuando fuimos a ver, era justamente los niños estaban jugando a hacer la cola de Farmatodo, los niños estaban jugando a hacer eso que ellos veían en el mundo adulto. ¿Okay? Entonces, les doy esta anécdota entendiendo que el niño se acerca a estas situaciones externas que de repente no le corresponden por su edad, pero es su forma de acercarse, su forma de vivirlo, su forma de comprenderlo. ¿Okay? El juego infantil es fundamental, o estas observaciones que Moreno hacía son fundamentales en el psicodrama. Y aquí vuelvo, cuando el niño juega, juega, juega roles. ¿Okay? Aquí volvemos al rol que les mencionaba al principio. El niño juega a colocarse roles, el niño juega a colocarse personajes, a colocarse papeles, personajes fantaseados, personajes reales, personajes sociales, papá, mamá, un rey, un lobo, la caperucita, un policía, son roles, ¿no?
Y de acá, de esta concepción, es uno de esos lugares donde Moreno parte para hablar del rol. Moreno no parte del rol para explicar la vida humana, no, Moreno parte de esa experiencia con el juego, con los niños, con la vida, con el teatro, para empezar a hablar del rol. Y es acá, retomo, al principio les decía que el rol era esa manifestación de la psique que el psicodrama tomaba para hacer sus abordajes terapéuticos. ¿Por qué? Porque es algo que es parte de la vida humana, es algo con lo cual también vamos configurando nuestra vida, nuestra manera de responder ante situaciones y de alguna forma también es una manera de darle estructura a lo interno y a lo social. O sea que el rol viene siendo como parte del universo interno también y parte de lo de afuera. Es decir, el rol es un puente entre lo interno y lo externo. ¿Okay? Es la forma, si vamos un poco más a las palabras más teóricas, el rol es o son los roles la forma en la cual las personas se desenvuelven, responden ante ciertas situaciones de la vida. ¿Okay? Y se van desarrollando desde la primera infancia. Acá me voy un poco a lo teórico. Moreno, cuando habla del rol, cuando en el psicograma hablamos del rol, hablamos del el rol es antes que el yo. Es algo que Moreno planteaba. Uno hace la pregunta, ¿qué es primero, el rol o el yo? Y a partir del yo se van configurando los roles. Primero son los roles, decía Moreno. El niño desde el momento en el que nace, incluso antes de tener cualquier tipo de conocimiento, antes de tener su cerebro ya más desarrollado, ya el niño, ya el niño tiene roles, el niño tiene roles un poco eh, más instintivos, roles más somáticos, roles que le permiten al niño satisfacer sus necesidades, por ejemplo. Y en este momento inicial, la primera infancia del niño, el niño tiene roles, eh, por ejemplo, el rol, nosotros llamamos a estos roles psicosomáticos, ¿ok? Son roles que permiten que el niño satisfaga sus necesidades. Aquí hablamos del rol ingeridor, el niño tiene un rol ingeridor que le permite nutrirse, por supuesto, a través de un otro, que es la madre, o quien hace el rol de madre para este niño, que es quien le brinda esa atención, quien le brinda esa alimentación, quien le brinda los cuidados al niño. ¿Ok? Y esto es un aspecto también importante en el psicograma. Cuando hablamos de un rol, siempre hay un otro rol que lo complementa, un rol complementario, un rol eh, que va a permitir que un rol sea jugado. Voy acá un poco a un terreno más social, por ejemplo, para entender este aspecto del rol y el rol complementario o el contrarrol, como se le conoce. Yo no puedo ser hijo si no tengo una madre, yo no puedo ser padre si no hay un hijo que me permita jugar el rol de papá. Yo no puedo ser un docente, yo no pudiese estar hoy dando de repente un rol de docente, un rol de una masterclass, si yo no tuviese personas del otro lado que fuesen en este momento los asistentes, ¿no? Los alumnos, los estudiantes. No puedo ejecutar un rol si no está ese otro rol que me complementa. En el caso del niño, del hijo, complementa este rol de hijo es la madre. ¿Okay? Y desde la infancia, entonces, de los primeros añitos de vida, ya el niño empieza a tener roles y poco a poco, a partir de sus experiencias y en ese vínculo con el otro, va desarrollando los subsiguientes roles más complejos, roles más elaborados, más estructurados, que le permiten al niño, pues, desenvolverse y que le permiten al niño, pues, también eh, mantenerse con vida, ¿no? La supervivencia. El rol, para nosotros los psicodramatistas, son la manera en que respondemos ante las situaciones. Los roles es lo que permite adaptarnos ante las diferentes circunstancias. Y el rol tiene varias características que pues les voy a mencionar un poco más adelante. Fíjense entonces estos momentos. Hago aquí como un recuento. Yo
Igual pregunto, hasta ahora, entre historia y un poquito de teoría, vamos bien, vamos, hasta ahora hay alguna pregunta hasta acá. Igual me gusta interactuar. ¿Ok? Vamos bien, entendiendo un poco el psicodrama desde su historia. ¿Ok? El psicodrama, ¿de dónde y cómo fue creado? ¿Ok? Y que el psicodrama no es algo que fue que Moreno saca de su mente y escribió y a partir de ahí dio una propuesta. No, Moreno investigó, Moreno profundizó en lo social, profundizó en lo humano, profundizó en la manera en cómo el ser humano se desarrolla y a partir de ese lenguaje, por eso es un lenguaje tan común, el lenguaje del psicodrama, hablar de roles, hablar de un rol es parte de un lenguaje común, hablar de vínculo es parte del lenguaje común, hablar de, de- del juego es parte del lenguaje común, porque es que Moreno parte de lo común para configurar y crear todo este modelo y toda esta filosofía que él desarrolla en el transcurso de sus años de vida. ¿Ok? Em, Fíjense acá, voy a seguir aquí un poco mi hilo. El primer libro de Moreno, y volviendo un poco también a seguir en este orden de ideas de las diferentes etapas de la vida de Moreno. El primer libro de Moreno no fue un libro de psicodrama, un libro que se llamaba en inglés, y disculpen mi mal inglés, se llama Who Shall Survive. Eh, Me se los anoto igual por acá por el chat. Si lo traducimos al español, vendría siendo ¿quién sobrevivirá? ¿Ok? ¿Quién sobrevivirá? Es un libro que tiene de título una pregunta. El título del libro es una pregunta. ¿Quién sobrevivirá? ¿No? Y una pregunta bastante existencial que al final el libro finaliza respondiendo de alguna manera, después de hacer este repaso filosófico de Moreno, responde la pregunta de este libro: ¿sobrevivirán? ¿Quién sobrevivirá? Moreno responde al final de su libro: sobrevivirán los grupos unidos. ¿Ok? Sobrevivirán los grupos unidos. ¿Ok? No lo había puesto incluso desde antes. ¿Ok? Desde antes, desde que iniciamos, no había hablado de grupos. ¿Ok? Los que ya han tenido un acercamiento con el psicodrama, ya pues podemos saber o conocemos que el psicodrama nace desde lo grupal. Hoy día, hoy por hoy, ya hemos incorporado al psicodrama prácticas más individuales. Los que hacemos psicoterapia y tenemos formación en psicodrama, hemos incorporado algunas técnicas al consultorio en individual. Hemos incorporado, creo que hace rato veía que estaba por allí el compañero Elías, Elías González. Bueno, hemos incorporado técnicas que nos permiten con figurines, con muñecos, con títeres, con máscaras, poder trabajar de forma individual también con pacientes y en otros contextos. Em, el psicodrama, dirían muchos psicodramatistas, algunos que todavía están con vida, otros que ya han fallecido. Veía un video hace un tiempo de Eduardo Pavlovsky, psicodramatista argentino. Él decía: el psicodrama será grupal o no será psicodrama, ¿no? Y son las concepciones de algunos, son más morenianos. Moreno practicó el psicodrama en grupo. Y cuando Moreno plantea el psicodrama, lo plantea incluso como una metodología que buscaba atender a las personas en su lugar común, su espacio. Por acá pregunta Mayrovis Rodríguez: ¿se podría incorporar el psicodrama al coaching? Sí, fácilmente el técnico del psicodrama pudiese ser incorporada a procesos de acompañamiento. Al final, justamente el psicodrama tiene una gran caja de herramientas que permite hacer acercamientos a ciertos aspectos humanos eh, de una forma más segura, una forma más fácil de acceder
que justamente desde el juego, desde técnicas que son mucho más dinámicas, desde técnicas que son menos invasivas. Fácilmente las técnicas de psicodrama pudiesen incorporarse también al acompañamiento de los coaches, de logro de objetivos, muchísimas técnicas que pudiesen ajustarse bastante bien al acompañamiento que hace un coach con sus clientes, técnicas que permiten ese acompañamiento. Elías se tuvo que retirar, me comentan por acá, Víctor. Bueno, Elías ha estado haciendo por allí unas prácticas interesantes también al aire libre. Por eso les comentaba que el psicodrama y la práctica es muy aplicable a muchos contextos. Lo importante, bueno, es conocer bien esta estructura del psicodrama y que, por supuesto, hoy vamos a dar un poco también esta introducción a cómo es la estructura del psicodrama ya como metodología de aplicación. ¿Ok? Ya vamos a llegar allí, ya casi cierro con la historia, pero sin menospreciar justamente esto que les comentaba de lo grupal. ¿Ok? El psicodrama es aplicado inicialmente en grupos. Hoy día, por hoy, ya el psicodrama se ha ajustado a aplicaciones individuales, psicoterapéutico, en el coaching, en el educativo y en otros contextos organizacionales, en empresas también, en estructuras, en trabajo de equipos de alto desempeño, en el deporte, en muchos contextos donde el psicodrama tiene alcance. Eh, Fíjense, Moreno dice una frase, se las parafraseo de forma textual, ¿no? O se las parafraseo mejor. Moreno cuando hablaba del psicodrama, y aquí es donde hacemos como esta diferenciación entre un modelo psicoterapéutico y una técnica. ¿Ok? Psicodrama visto como una técnica, decía Moreno, que el psicodrama se utiliza solo como una técnica, es como utilizar, decía Moreno, un jet privado para ir a la esquina. Fíjense lo simbólico de esto, ¿no? Moreno decía justamente, usar el psicodrama solo como técnica es como que yo tenga un jet privado aquí estacionado y vaya de aquí a la bodega y regrese de la bodega a mi casa. O sea que estoy limitando el alcance que el psicodrama tiene como método. ¿Ok? El psicodrama es mucho más que eso. El psicodrama es un método que, como ya vamos viendo en la historia, tiene muchos lugares que han permitido ir construyendo lo que es el psicodrama como hoy por hoy lo conocemos. Tiene una filosofía, tiene una mirada, una manera de ver el mundo, una manera de concebir la psique, concebir a las personas, a la humanidad. Poco acá, seguir avanzando, ¿no? Creo que ya estamos un poco ya más comprendidos en la historia del psicodrama, que hoy pues repito, para los que veo que se están incorporando ahorita, Santiago escribía hace rato que se vienen uniendo y- a la masterclass de hoy. Hoy conmemoramos el natalicio de Jacobo Levi Moreno. Estuviese cumpliendo hoy 134 años. Moreno murió a los 85 años, un día como hoy. Pues, estamos honrando un poco también a Moreno hoy, contando su historia, contando de qué fue lo que llevó a Moreno pues, a crear esto que hoy día conocemos como el psicodrama. ¿Ok? Entonces, bueno, vuelvo ahora un poco a empezar a conectar esta parte esto de la historia con estos aspectos del psicodrama y la importancia que tiene en el desarrollo teórico, en el desarrollo de sus técnicas, de su metodología. Cuando hablamos del juego y del juego infantil, les mencionaba que quiero partir de acá, porque el psicodrama muchas veces invita a jugar. El psicodrama invita, desde su modelo de abordaje, el psicodrama siempre invita a jugar de alguna manera, pero como muchos dicen, el psicodrama es una invitación al juego, pero invitamos a jugar en serio. Y esta frase es importante, y volviendo otra vez a la experiencia infantil, cuando el niño juega, no juega de mentira, cuando el niño juega, juega con todas sus ganas. ¿Ok? Un niño cuando se disfraza de Superman, de Spider-Man, se cree tanto su disfraz, se cree tanto ese personaje que se atreve a lanzarse de los lugares de las alturas. El niño, cuando juega, el niño está
inmerso en su rol, está inmerso en su papel. Conscientemente, ahí está obviamente la concepción de que estoy jugando, pero cuando el niño juega, juega en serio. El niño no juega a medias, el niño juega en serio. Sus roles y sus experiencias se las vive de forma plena. ¿Ok? Hay conciencia de juego, pero hay un juego en serio, un juego que se juega de la plenitud. El psicograma de alguna forma invita al juego en serio, incorpora el juego, rescata el juego creativo, el juego espontáneo, lo rescata y lo trae también a la psicoterapia de los adultos. ¿Ok? Porque si bien entendemos, y repito, el juego es un espacio seguro para el niño que le permite mirar desde un lugar diferente o darle muchas miradas, poder acercarse de una forma menos invasiva, le permite comprender. El psicodrama también aporta todo esto a la profundización de la psique o a todas las manifestaciones que pueden presentar situaciones de vida, inquietudes, ansiedades. El psicodrama brinda desde el aspecto, desde el modelo de intervención, una intervención que propone, que estructura un espacio seguro, un espacio controlado, que le permite acercarse a las personas de forma menos invasiva, de forma un poco más clara, por el hecho de que estamos trabajando desde el juego, le estamos dando forma en roles, le damos forma a estas situaciones de vida para poder acercarnos a ellas, pudiendo tomar cierta distancia cuando se requiera y con un equipo de personas que apoyan el proceso, para, sobre todo en estos aspectos, cuando tomamos en cuenta lo terapéutico. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de psicodrama, como un método que profundiza en el alma humana o que sondea o que interviene en la psique, en lo psicológico, a través de la acción, hablamos de que el psicodrama propone como su metodología, como su práctica de terapia, su práctica de abordaje, de intervención de las diferentes áreas, una práctica activa, una práctica de acción y incorporando este aspecto fundamental, este elemento fundamental a la práctica que es el rol. Entonces aquí volvemos al punto del juego, por eso hablamos de juego de roles, ¿okay? O el role playing. El role playing es una técnica utilizada en muchas otras metodologías, sin embargo acá nosotros el role playing es base del trabajo psicodramático, la construcción del role playing y cómo los roles interactúan o presentan su dinámica en espacios estructurados que nos permiten darle una forma clara, que son las escenas. Las escenas para el psicodrama son las representaciones de las situaciones de vida que fácilmente podemos representar en un psicodrama, una intervención psicodramática, alguna escena de vida, trauma, por ejemplo, pudiésemos representar eh, un conflicto que una persona tiene en su trabajo con su jefe, por ejemplo, como puede ser una escena mucho más profunda. Una persona puede representar en un psicodrama y profundizar alguna experiencia de abuso sexual, por ejemplo. O sea, el psicodrama puede abordar escenas profundas, situaciones profundas de la persona, pero también puede abordar situaciones de la cotidianidad. ¿Ok? El psicodrama tiene la particularidad que viaja en el tiempo. ¿Ok? Se preguntarán cómo es eso que el psicodrama viaja en el tiempo. El psicodrama desde su manera de intervenir, cuando interviene escenas, puede intervenir escenas del pasado, con el objetivo de poder reconfigurar, darle una mirada diferente, en reestructurar, nosotros decimos rematrizar, sobre todo cuando son estas escenas, estas situaciones de vida que están muy profundamente guardadas del pasado, que están por allí como engavetadas. Bueno, se reestructura, se rematrizan, se le da una forma diferente de vivirlas, de verlas, y por supuesto si las veo, si las comprendo de una forma diferente, esto me puede permitir a veces integrarlas de una manera más accesible, más digerible, incluso quitarles a veces el peso a situaciones de vida que en este momento tal vez el presente pesan mucho. Cuando vamos a una escena del pasado,
estas escenas son representadas desde el como si. Esto es algo que se utiliza mucho en el humanismo, no solamente en el psicodrama, en la Gestalt también, el como si yo estuviese viviendo la situación en ese momento. Es decir, si yo en un proceso terapéutico, por ejemplo, estoy abordando una situación que tuve familiar a mis 12 años, pues esa escena yo la voy a representar con ayuda, por supuesto, del terapeuta formado en psicodrama, con ayuda de otros terapeutas que ya les voy a explicar cómo se llaman en el psicodrama. Le damos forma y podemos vivenciamos como si yo en ese momento esa escena la estuviese viviendo. Es decir, el psicodrama permite vivir por segunda vez, por tercera vez, situaciones pasadas para poder sanarlas, para poder mirarlas desde otro lugar, para poder integrarlas, etcétera. ¿Ok? El psicodrama y buscamos, ¿no? Y cuando hablo de rematizar, hablo de reestructurar, hablo de reconstruir. Estamos hablando también de dar muchas veces respuestas nuevas a situaciones ya vividas, ¿ok? Respuestas novedosas, maneras diferentes de concebir una situación y de experimentarla, de vivirla, de hacer contacto con situaciones de una forma diferente, ¿ok? Acá hablamos de algo muy importante que es un objetivo del psicodrama y es un elemento fundamental también, que es la espontaneidad, ¿ok? La espontaneidad es para el psicodrama también un elemento clave, ¿ok? Y representa, digamos, parte del objetivo del trabajo terapéutico, del trabajo que se haga en intervención, es poder generar diferentes maneras de hacer las cosas de una forma adaptativa o de una forma creativa. Incluso esa es la definición que Moreno da de la espontaneidad. Moreno dice que la espontaneidad es una capacidad, es poder dar respuestas novedosas a situaciones antiguas o dar respuestas adaptativas a situaciones nuevas, ¿ok? No hablamos acá de respuestas impulsivas, no hablamos acá, no. Psicodrama siempre propone soluciones que sean creativas, soluciones que sean adaptativas, ¿ok? Lo contrario sería lo impulsivo, o pudiésemos ver lo impulsivo como una forma de patologización de la espontaneidad. O sea, una espontaneidad patologizada, pudiésemos estar hablando de la impulsividad, ¿ok? Si la espontaneidad en el psicodrama, al igual que la creatividad, están asociadas a la vida. La espontaneidad está asociada a lo creativo, a la creación. La impulsividad está más asociada a lo destructivo. ¿Ok? El psicodrama busca orientar los procesos siempre hacia soluciones constructivas, adaptativas, creativas y no lo contrario. ¿Ok? Eso es un elemento muy diferenciador del psicodrama en relación pronto a otras terapias. Acá nosotros siempre, el objetivo es que las escenas se reconstruyan de forma no positiva, ¿no? No lo vemos como positivismo, ¿no? De forma adaptativa, de forma creativa, de forma que contribuya a mejorar la vida de las personas o de los grupos. El psicodrama, a pesar de que trabajamos con la creatividad, el psicodrama, a pesar de que trabajamos con la espontaneidad, yo siempre lo he dicho en mi experiencia y creo que es una de las cosas que a mí me mantienen conectado al psicodrama, es que el psicodrama es una terapia bastante, con bastante estructura, muy bien estructurada. En el psicodrama parte de las, digamos, de estas cosas que tomamos del teatro, estos elementos o estos nombres, términos que tomamos del teatro. Cuando en el psicodrama ya pudimos ver, hablamos de roles, en el teatro se hablan de roles, se hablan de personajes, nosotros acá también hablamos de roles, pero ya teniendo claro que no son los roles de personajes de un cuento, ¿no? De una película, de una obra teatral estructurada con un guión planificado, ¿no? Estamos hablando de roles o de personajes de situaciones reales, de situaciones que puedan resolverse. Y hago aquí un paréntesis, que también cuando hablamos de roles, hablamos que el rol es un aspecto eh, estructurante. Para nosotros los psicodramatistas, el rol es un elemento que le da estructura también interna a nuestra psique. Es un elemento
organizador, estructurante de la psique, ¿ok? Es lo que nos separa al yo del otro también, lo que nos diferencia, lo que diferencia a un niño, por ejemplo, a un niño de su madre, lo que diferencia a Eleazar de María, de Juan, de Pedro, ¿sí? Es un elemento que nos pone también, nos marca un territorio, ¿no? Nos estructura. Entonces, si hablamos de que nos estructura la psique, no solamente estructura lo externo, ni las situaciones externas, ni solamente al hablar de rol hablamos de que en, que estamos representando situaciones internas. Muchas veces también lo que se puede representar en el psicodrama son aspectos internos de las personas. Es decir, hay también muchas escenas internas que tal vez no son la realidad, pero es la realidad de la persona que está permitiéndose estos trabajos terapéuticos, estas intervenciones, y esa es la realidad con la que se trabaja. ¿Okay? Siempre el psicodrama va a trabajar con la realidad de la persona, lo que esta persona trae. Esta persona me dice en un trabajo psicodramático, yo voy a representar, quiero que tengo un conflicto con mi madre, ¿no? Y en esta representación, en esta escena, la madre es dibujada en esta escena como un ogro, como un monstruo. Capaz yo, como terapeuta, como psicodramatista, conozco la persona y la mamá y para mí es un ángel, ¿no? Pero esa es mi realidad. Yo trabajo con la realidad de la persona. Yo trabajo con ese ogro, con esa madre ogro este paciente, esta persona trae, porque esa es la realidad que le genera la angustia, esta es la realidad que le genera el conflicto y esta es la realidad que se aborda en el psicograma. ¿Okay? El psicograma aborda las realidades de las personas y no necesariamente realidades, perdón, o escenas teatrales, ¿ok? Y eso se diferencia entre el psicograma y otros métodos de terapia que trabajan con lo teatral. Hay teatro gestal, hay dramaterapia, hay diferentes modalidades de teatros terapéuticos también que sí utilizan el recurso de la obra teatral para poder desarrollar ciertas competencias, poder profundizar en ciertos temas. En el caso del psicodrama, no, en el caso del psicodrama son las escenas internas o externas, grupales o individuales, reales, ¿no? Las que se vivencian, las que se profundizan en el psicodrama. ¿Ok? El psicodrama trabaja de esa manera, el psicodrama por eso se nutre cuando hay un grupo, porque el grupo es el que permite que todos estos personajes de la escena sean representados. ¿Ok? En el psicodrama, y voy a ir dando un poco la estructura. Hoy quería hablar menos de la teoría y de la estructura, más de la historia, pero quería como hacer este enlace y entender cómo toda esta teoría está realmente enlazada a un proceso de construcción en toda la historia y la vida que Moreno tuvo en sus años de vida. ¿Okay? El psicodrama tiene una estructura bastante clara. El psicodrama cuando trabaja en tres momentos. El psicodrama tiene en su proceso de intervención y bueno, un poco acá se los menciono, posiblemente ahorita al final les vamos a dar un poco de información. Algunos ya acá en el grupo sé que están en formación en psicodrama, algunos ya se han formado, pero para los que no, pues también eh, hay lugares donde formarse, ¿no? Y poder profundizar en el psicodrama para poder practicar, ¿ok? Importante y eso lo resalto porque hoy es una masterclass es para hacer hoy un acercamiento. El objetivo de hoy es hacer un acercamiento al psicograma, generar tal vez interés en las personas que no lo conocen y que podamos generar otras actividades como esta. Eh, Obviamente los que de acá no salimos haciendo psicogramas, pero sí entendiendo un poco más la historia y de dónde nace este modelo teórico. El psicograma tiene una estructura, volviendo un poco a esto, el psicograma tiene una estructura bastante específica en sus abordajes. Partimos de tres grandes momentos en un proceso de intervención psicodramática. Uno, le llamamos caldeamiento en español o warning up en inglés. El caldeamiento es un proceso que prepara a la persona, que prepara al grupo antes de empezar a hacer cualquier trabajo de acción de psicodramática. ¿Ok? Y es importante porque al final esto es parte de la vida misma, ¿no? Todo incluso desde lo biológico, antes de poder
ir a una acción hay una fase previa que es una fase de preparación. No sé si algunos acá son madres o han tenido la posibilidad de ver los bebés, por ejemplo, un bebé recién nacido, cuando va a llorar, se ve cómo empieza a aumentar la tensión, aprieta las manitos, aprieta los bracitos, se va poniendo rojito, 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 hasta que llega el estallido y aparece el llanto. Hay un proceso de preparación del organismo antes de que aparezca el llanto, que es una respuesta biológica para la supervivencia del bebé, por ejemplo. Siempre todo proceso humano tiene una fase de preparación. A esto nosotros en el psicograma le llamamos paliamiento, y en estas fases pues se presentan diferentes, una multiplicidad de técnicas, de ejercicios que permiten pues ir preparando a los grupos o a las personas para luego entrar en profundidad con estos aspectos de su vida que puedan estar movilizándolos en el momento para proceder a intervenir luego, ¿ok? Siempre hay una fase de caldeamiento, de calentamiento, fase de preparación antes de hacer un proceso de intervención. ¿Okay? Antes de traernos cualquier técnica, cualquier propuesta de intervención, hay una preparación para llegar allá. Porque justamente les menciono, es un espacio seguro, es un espacio controlado, es un espacio que va llevando paso a paso a la persona para que cuando llegue al momento de accionar no haya no se corte la espontaneidad, no se limite la espontaneidad. Es difícil influir en el proceso. Entonces, un psicograma normalmente siempre esto se prepara para poder llegar a esta fase. Un segundo momento, la acción justamente o que tiene que ver con la propia intervención psicogramática. El psicograma tiene la particularidad, al igual que otros modelos y metodologías, el psicograma es una terapia grupal, pero yo diría también una terapia en grupo. El psicograma terapéutico es una terapia más que de grupo, es una terapia en grupo, que parte de un proceso grupal y se aborda el proceso de uno de ese grupo. O sea, ese uno del grupo, ese paciente principal, ese paciente del grupo, parte de este proceso de preparación del grupo. O sea, que de alguna forma, eh, yo tengo un gran amigo, profesor, maestro, Henry González, siempre mencionaba el psicodrama es muy parecido a los sacrificios, ¿no? Esos sacrificios humanos que tenían un objetivo para la comunidad, ¿no? Cuando una comunidad sacrificaba a uno, no sacrificaba al malandro, no sacrificaba era a la persona que tenía el honor de ser sacrificada, sacrificaba a la virgen, sacrificaba al puro, a la mujer pura, al hombre puro. Ese era el sacrificado normalmente de estos rituales, y estos rituales tenían un objetivo comunitario, la lluvia, para que se acabara la sequía, ¿no? Póngale cualquier ejemplo a estos rituales. Tenía un objetivo colectivo, pero al final el que era sacrificado no era un castigo, era un honor, este que se sacrificaba trascendía para aportarle algo al grupo. O sea, si lo vemos desde esta semejanza, este sacrificado, esta persona que parte del grupo para su proceso individual, es un emergente, emerge del grupo, o sea que lo que trabaja de forma individual está muy conectado también a lo que el grupo también está sintiendo o está vivenciando en el momento. ¿Okay? Es un emergente, es un elegido del grupo para representar su situación. ¿Okay? El grupo entonces termina estando muy conectado con estos procesos y por eso son tan potentes muchas veces los procesos de psicograma, porque hay una empatía que se va generando en estos procesos de preparación. ¿Okay? Lo que permite que la grupalidad emerja de forma más fluida, que la grupalidad potencie los procesos de intervención terapéuticos en los otros contextos. ¿Okay? Y al final, el tercer momento del psicodrama es un momento donde se genera un espacio nosotros llamamos el compartir o el sharing, es el espacio donde podemos ahora sí hablar de la experiencia. Hablamos de esto que se vivió, lo que vivió individualmente este paciente individual, este paciente del grupo, en el psicodrama. Aquí, en votación, el psicodrama le llamamos al paciente, este paciente principal le llamamos protagonista.
que viene de la palabra protoagonus, quien sufre mayor agonía, quien está allí con mayor necesidad de resolver su situación. ¿Okay? Protoagonus, protagonista. ¿Okay? Así le llamamos al paciente en el psicodrama. En, en este, en este cierre, al que le llamamos compartir, el protagonista puede hablar de su experiencia, elaborar un poco más lo vivido, darle un poco más de palabra, un poco más de forma a lo que vivió desde la escena, desde la acción. Y el grupo pues también tiene este espacio de poder compartir, de poder comunicar con los demás cómo vivió individualmente este proceso desde el caldeamiento hasta el final y a veces incluso, y casi siempre hay, ¿no? Las identificaciones, con qué me identifiqué con ese protagonista, qué me movió a mí ver esta situación allí puesta en escena. Es un espacio donde el grupo vuelve a traer adentro este protagonista que por un momento sale, se desnuda con su situación, el grupo lo vuelve a tomar, lo respalda desde la grupalidad y permite también desnudarse ante este otro que es el protagonista. ¿Okay? Este es el espacio del cierre, el espacio del compartir, ¿no? El feedback, que es importante, ¿no? En este espacio nosotros también hay normas, ¿no? Hay reglas en esta estructura del psicodrama, en el compartir siempre, sí, lo voy a, claro que sí, Víctor, vamos a llamarle los momentos. Se les repito, los momentos del psicodrama, del proceso del psicodrama, son inicialmente el caldeamiento, el segundo momento que tenemos es la acción psicodramática, donde incluimos todas estas técnicas que el psicodrama tiene en su caja de herramientas, y por último el, el compartir. Allí se los coloqué en el chat un poco para que quieran tomar nota: caldeamiento, acción y compartir. ¿Ok? Son momentos importantes que guían esta línea, ese continuum temporal en el proceso psicodramático. ¿Ok? En el caso de quienes participan, ¿cuáles son estos agentes que intervienen en el proceso psicodramático? Tenemos también, hablamos por supuesto del terapeuta, al terapeuta en el psicodrama, o quien dirige, quien coordina el grupo de psicodrama, le llamamos director, coordinador de grupo psicodramático. ¿Okay? Para ser director en psicodrama hace falta una formación. ¿Okay? Importante, en Venezuela tenemos en funcionamiento actualmente para formación en psicodrama, tenemos la Escuela Venezolana de Psicodrama, ¿okay? Fundada por nuestra maestra Nixa Fernández. Tenemos el honor de que esté todavía activamente con nosotros en la Escuela Venezolana de Psicodrama y que se formó. Tenemos el honor de tener un puente directo con Jacobo Ley Moreno, nuestra maestra Nixa Fernández, honrando también la historia de Moreno, honramos un poco la historia del psicodrama en Venezuela. Nixa Fernández se formó directamente con Jacobo Ley Moreno allá en Estados Unidos, y también con quien fue la esposa de Jacobo Ley Moreno y gran pilar en el desarrollo del psicodrama, que fue Cerca Toeman Moreno. ¿Okay? Tenemos acá la Escuela Venezolana de Psicodrama para los que quieren formarse extensamente como psicodramatista o como coordinadores de grupos en psicodrama. ¿Okay? Tenemos entonces este rol del director, tenemos un rol de coterapeuta, vamos a llamarle así, de cofacilitador, es el que permite que estas escenas sean representadas. Estas personas del grupo que hacen parte de esta escena, representando a estos personajes que hacen falta que estén allí, ¿no? Cintia ahorita iba a preguntar, y ahorita les menciono cuál es el nombre de la escuela. Tenemos este acompañante que cofacilita, al que nosotros le llamamos yo auxiliar. ¿Okay? Son personas que ayudan, que acompañan al director, que acompañan al protagonista y que representan
ayudan a representar todos estos personajes, roles que se hacen parte de las estructuras de estas escenas de los trabajos psicodramáticos. Y tenemos también otros tipos de cofacilitadores, que son que llamamos dobles, que son los que representan que pueden representar al protagonista. Ahorita les hago un ejemplo para que lo entendamos. Yo voy a hacer la pregunta acá. Igual yo puedo acelerar un poco el paso, viendo la hora. Sé que fueron convocados por allí. No sé quién me está acompañando del grupo, o si Gabriel o si está Denny por allí acompañándome de, desde, desde acá, desde el Centro Integral de Desarrollo Transpersonal, que es quien pues, hoy me han hecho la invitación y pues quienes están presentando hoy este espacio de masterclass de psicodrama, ¿ok? Quienes hicieron la convocatoria. Si está por allí Gabriel o si está Denny, me van avisando igual un poco cómo estoy de tiempo para también ir a ajustar. Estoy pasado un poco de tiempo de la hora en la que fueron convocados, eh, respetando sus tiempos, pues también me informan por allí cómo estamos de tiempo, si debo ir cerrando o si tengo unos minuticos más para complementar un poco y responder un poco las preguntas que puedan haberse presentado hoy a través de este recorrido, especialmente de la historia del psicodrama y ahorita pues como lo estamos conectando con la teoría y con la estructura del psicodrama hoy día ya propiamente. Muy bien. Eh, por acá de Cintia, de acuerdo. Pues yo les voy tanteando, voy preguntando. Recordemos que el psicodrama es parte del encuentro, es colaborativo. Yo les pregunto también para saber cómo van, cómo se están sintiendo en cansancio, en disposición, Felipe. Eh, Xiomara, pregunta si hay posibilidad de obtener la grabación de hoy. Yo considero que, bueno, eso por ahí seguramente lo responden los organizadores de la actividad de hoy. Si esta grabación va a ser colocada en alguna de las redes del Centro Integral de Desarrollo Transpersonal o si va a estar colgada en YouTube. Eso seguramente se lo van a estar informando por el grupo del WhatsApp, cualquier cosa si no responden ahorita. Gracias a ti también por participar, Víctor. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando hoy, de que ya varias personas están por irse, que tienen sus tiempos un poquito ya ajustados, y sé que estamos en hora de almuerzo. Eh, Cerramos un poco entonces con esta estructura que les menciono. El psicodrama tiene estos tres momentos en su línea de trabajo, tiene el, tiene estos agentes que participan, el director, auxiliares que ayudan, acompañan al director y al protagonista. Tienen también estas personas que también incluso muchas veces representan al mismo protagonista para que el protagonista pueda ver estas escenas desde afuera y darle perspectiva, porque muchas veces cuando estamos adentro de la escena no vemos todos los elementos que están presentándose en esa dinámica y ver desde afuera ayuda muchas veces a comprender mejor la situación. No es como si viésemos en vivo y directo una película de nosotros mismos. ¿Ok? Eso se le llama, en el psicodrama es una técnica, le llamamos la técnica del espejo. Permite ver desde afuera las escenas, ¿no? Esas escenas personales propias, colocarnos un poco más de distancia para poderlas ver desde otros lugares. ¿Ok? Em, bueno, esto por parte de acá de los elementos, de la estructura. Hay una cantidad de técnicas. Les comentaba inicialmente, el psicodrama tiene una caja de herramientas bastante amplia que se ha enriquecido a lo largo del tiempo. Hay técnicas básicas del psicodrama, pero hay muchas técnicas que a lo largo del tiempo se han ido eh, eh, ampliando. Perdón. Una técnica
básica del psicograma, y como les mencioné hace un momento, el role-playing. El role-playing, el juego de rol, el intercambio de rol, esta dinámica, esta técnica puesta en las escenas, es una de las bases de la estructura del psicograma y de sus técnicas, ¿ok? El psicograma incorpora mucho también técnicas desde lo corporal, el cuerpo, para el psicograma es muy importante. Moreno decía, cuando hablaba de la psique, Moreno decía, y se palmeaba, Moreno decía, la psique está aquí, ¿no? Y eso tocaba, decía, la psique está en todo el cuerpo, o sea, la psique no está en la mente nada más, la psique se manifiesta en el cuerpo, hay muchas maneras de comunicarnos, no solamente la verbal, ¿ok? Hay y lo tenía por acá en una pestañita, se las voy a leer, si las consigo por acá. Moreno cuenta en su historia, esto no está certificado que haya sucedido, ¿no? Pero de alguna forma igual deja claro la concepción que tenía Moreno del psicodrama y cómo lo vinculaba con otros modelos terapéuticos. Moreno cuenta que en su historia, que él tuvo en algún momento un encuentro con Freud, Freud, el creador del psicoanálisis, padre del psicoanálisis, Freud, y él dice que en un momento se encuentra algo que fácilmente pudiese ocurrir porque era la época en la que Moreno estudiaba psiquiatría en Viena, era justamente la época donde el auge y el modelo principal que de alguna manera estaba tomado por todos los especialistas de salud mental era el psicoanálisis. Moreno cuenta que tiene un encuentro con Freud y en ese encuentro con Freud él le dice, y es lo que les estoy a buscarlo por acá para leérselos, ese encuentro en el cual Moreno se encuentra con Freud, él dice, ah, lo estoy buscando, disculpa acá, ubicarlo aquí, pero se los parafraseo porque no lo ubico. Moreno le dice algo así a Freud, doctor Freud, usted ve a sus pacientes en un lugar artificial que es el consultorio. Yo busco ver a mis pacientes en el espacio real donde ocurren las cosas. Usted eh, analiza los sueños de sus pacientes, yo motivo a que los míos se atrevan a soñar. Eh, él aquí, ¿no? En este encuentro hay otras cositas que ahorita no me llega si se los encuentro antes de que se acabe la hora, se los leo. En este encuentro él marca, ¿no?, esta diferencia entre el psicodrama y el psicoanálisis que estaba instaurado en el momento con unos aspectos específicos. Moreno decía justamente cuando hablaba del psicoanálisis, él mencionaba el psicoanálisis y pudiésemos agregar hoy día todavía, la mayoría de la psicoterapia utiliza la expresión, la verbalización como esa forma en que yo pueda abordar la situación de un paciente. O sea, cuando yo tengo un paciente y llega a consulta de forma tradicional, el paciente me cuenta cómo siente, me cuenta cómo experimenta algo, narra su historia, su situación, lo que le genera. Esa expresión, esa manifestación es la que la mayoría de las psicoterapias utiliza para abordar lo que le ocurre a las personas, ¿no? O a los grupos. El psicodrama muchas veces dice que se ve limitado solamente de la palabra, ¿no? Y Moreno decía algo muy interesante, que él decía, las personas no pensamos en palabras, decía Moreno, las personas pensamos en imágenes, pensamos en escenas. Digo un ejemplo para aclarar un poco más esto, cuando si yo les pido a ustedes ahorita que piensen no sé, en una manzana, piensen en una manzana o piensen en manzana, difícilmente nos va a venir la palabra manzana a la mente, sino que seguramente vamos a darle forma de imagen allí interna, la manzanita roja o la manzana verde, pero vamos a ver en imagen, ¿no? Es más común que verlo en palabras. Moreno decía que pensamos en imágenes, en escenas y no en palabras. Entonces, él decía que él no entendía por qué la psicoterapia buscaba abordar los conflictos psíquicos desde la palabra cuando pensábamos de otra forma. Y por eso plantea las escenas, plantea el abordaje desde las imágenes puestas en una escena, en un espacio controlado, que es como el psicograma trabaja en este proceso que les acabo de explicar en estructura. ¿Okay? Igual, si les pidiese que pensaran ahorita en este momento, piensen en una pelea, van a pensar en
una situación, capaz piensen en algo externo, capaz piensen en una película, pero lo que se va a venir a la mente no es la palabra, no es el discurso oral, no, sino la imagen o la escena en en nuestros recuerdos, ¿no? Lo que tengamos allí, que podamos evocar. Entonces, Moreno por eso plantea también la escena como ese medio para acceder a la psique. Entonces, entendiendo eso, este espacio en el que trabajamos estos procesos laborales, personales, individuales, grupales, sociales, representan un espacio que es de alguna forma la extensión de la psique. O sea, es decir, la psique está allí. O sea, estamos trabajando en la escena, estamos trabajando la psique. ¿Ok? Eh, para darles un ejemplo de otro contexto, por ejemplo, si los que conozcan, bueno, la terapia cognitiva, si yo trabajo con los pensamientos, yo quiero reestructurar un pensamiento, yo voy a reestructurar la manera en que me digo las cosas, la manera en que pienso. Si yo reestructuro la manera, si yo digo, mira, todos los perros me van a morder, bueno, yo puedo generar una fobia pensando que todos los perros me van a morder a mí. ¿Ok? Muy diferente que yo piense todos los perros muerden. ¿Ok? De repente una manera de abordar es reestructurar el pensamiento, me genera emociones diferentes y un comportamiento diferente. Eso, estamos trabajando la psique desde lo cognitivo. En el psicodrama trabajamos y abordamos la psique desde estas escenas. Por eso Moreno decía, abordamos, profundizamos en la psique a través de la acción. La acción se traduce en las escenas, se traduce en los roles, se traduce en esta dinámica vincular que el psicodrama, en el cual el psicodrama profundiza desde sus diferentes técnicas. ¿Okay? Quisiera alargarme más. Si los conocen, acá la experiencia de tener clase conmigo, de conversar conmigo acerca de este tema, saben que pudiésemos tener una masterclass de 4, 5, 6, 8 horas seguidas y, y pudiésemos seguir, ¿no? Es algo que a mí me apasiona muchísimo y de verdad que me hace bastante feliz siempre tener estos espacios donde yo pueda transmitir esta historia, poder acercar el psicodrama de una forma más amigable a las demás personas y pues por supuesto entonces agradezco acá al Centro Integral de Desarrollo Transpersonal por ser anfitriones de este espacio y brindarme la posibilidad de poder hablar de este tema, de esta metodología, pues que tanto me apasiona, y más un día como hoy, honrando el natalicio de Jacobo Levi Moreno y el psicodrama. Por ahí veo la cara de Denis. Gracias, Denis. Gracias a las personas que participaron hoy. Igual dejo el espacio abierto por preguntas, por comentarios y por acá voy cerrando mi intervención de hoy. Gracias, Quique, por tu valiosa intervención el día de hoy, un día bien especial, celebrando el natalicio del padre del psicodrama, que bueno, mejor que tú para dar este espacio, para conversarnos de su vida, de su obra y de su legado que bueno, también de muchos procesos a lo largo de todos estos años de aplicación de psicodrama, desde contextos grupales, individuales, terapéuticos. Acá, las puertas del centro siempre están abiertas para ti, siempre has estado con nosotros desde los inicios, desde que éramos Psicología Interactiva, después refundamos el nombre y bueno, más de compañía y aprendizajes. Por allí estamos, bueno, atentos a sus preguntas, a sus dudas, aprovechando esta presencia bien especial del profesor Eleazar Márquez, que nos acompaña el día de hoy. Por allí te están dando muchas gracias, Cintia, Judy, Marta, Mara también. Gracias, doctor, por este regalo, es apasionante. Gracias, gracias. Por allí también, ¿qué más? Preguntas, dudas. La clase va a estar disponible a través de nuestro canal de YouTube también, para que la puedan disfrutar. También está abierta la invitación para nuestro diplomado de 3 meses, donde vamos a tener un módulo con el profesor Eleazar de psicodrama.
Ok, así que las puertas están abiertas. Los cupos ya estamos finalizando las inscripciones. Van a poder hacerlo presencial aquí en Valencia y totalmente online desde cualquier parte. Así que bienvenidos sean todos a nuestra experiencia de diplomado en psicoterapias humanistas. Gabriel Pérez, Quiero y vamos a contar que con Gabriel el comente, profesor César Márquez también. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Estuve conversando con Denis un poco también en la posibilidad y seguramente pronto también le vamos a estar invitando, igual con el apoyo del Centro Integral de Desarrollo Transpersonal. Si te recordar la psicología interactiva, güey. Hace bastante tiempo que estamos haciendo cositas por allí juntos, con Denis allí proponiendo estos espacios y que siempre lo valoro. Posiblemente muy pronto le estemos también convocando parte del diplomado, estemos organizando algunos grupos de psicodrama terapéuticos, ¿correcto, Denis? Sí, seguramente sí. Con el terapias humanistas se interesen en formar parte de lo que va a ser un grupo de desarrollo en habilidades terapéuticas de enfoque psicodramático de la mano del profe Eleazar. Van a ser encuentros mensuales, estuvimos conversando y bueno, la estás allí y bueno, vamos a estar haciendo las convocatorias para que se animen las personas y llevar a cabo estos encuentros que es importante retomar aquí en Valencia y también en un formato online. Vamos a ver las posibilidades para retomar esas vivencias de psicodrama aquí en Valencia que, bueno, han estado un poco descuidadas. Retomar, activarnos nuevamente con eso. Creo que no hay muchas preguntas, creo que no quedaron preguntas por ahí pendientes, ¿verdad? Creo que las personas que quedan ahora Sí, por acá no. Ah, están perfecto, preguntando pregúntame ahí, si tenemos Lourdes. fecha para el diplomado. Bueno, tenemos fecha para el último sábado de este mes de mayo, 25 de mayo, si no me equivoco. Arranca el formato presencial aquí en Valencia. Y los miércoles va a ser el formato online, 7 de la noche a 9 de la noche, durante 3 meses, ¿ok? Pero arrancamos la última semana de mayo, ¿ok? Así que bueno, estamos ya estamos. Bueno, gracias a todos por participar. Gracias al profesor Eleazar por la oportunidad de compartir sus conocimientos. Recordando nuevamente, bueno, todo, feliz cumpleaños y conmemorando el natalicio de ese maestro, de ese pionero, de esa fuente de inspiración para muchos terapeutas, para muchos psicólogos, como lo ha sido Jacob Levi Moreno. Último mensaje que quieras dar, profe, y estamos listos por hoy. Gracias. Bendiciones a todos. Excelente, bueno, no me queda más que darle las gracias a todos por su participación, incluso los que se quedaron hasta ahorita, hasta el final. A todos los que participaron y los que se quedaron hasta el final, pues también les agradezco mucho por estar acá. Mi rol no pudiese llevarse a cabo si ustedes no estuviesen del otro lado atentos a escuchar, a recibir esta información. Y te agradezco nuevamente y desearle también a ti, Denis, al Centro Integral de Desarrollo Transpersonal. Y esperamos, bueno, pronto estaremos con algunas otras actividades. Está
Ya Denis por allí les va a terminar de compartir la información del diplomado en psicoterapia humanista que va a haber centro de integral de desarrollo transpersonal. Y por ahí que preguntaban, en Venezuela tenemos en la ciudad de Caracas, ¿ok? Tenemos la Escuela Venezolana de Psicodrama, pueden buscarlo en las redes sociales, por allí es donde siempre se da la información de la formación ya como psicodramatista en Venezuela. Igual cualquier otra información, ven y se las complementa. Bueno, que tengan muy feliz tardes todos y buen provecho.